segunda legislatura, 6 años en el Gobierno. ¿En qué momento se encuentra actualmente el equipo de Gobierno de Plasencia? Bueno, pues yo me atrevo a definir el momento en el que estamos como un momento dulce y muy esperanzador. Comenzamos a recoger frutos de un trabajo intenso de 6 largos años. Largos e intensos, porque la primera legislatura ha sido un periodo muy difícil para todo el mundo, para el ciudadano de a pie, para el conjunto de las administraciones, para los empresarios, para los colectivos sociales, porque vivimos una situación de crisis muy compleja. Nosotros, cuando accedimos al Gobierno en el año 2011, nos encontramos precisamente con el periodo álgido de una crisis y por lo tanto requería de un trabajo que había que multiplicar por mucho para conseguir una cosa muy importante, en nuestro caso el equilibrio social y también el equilibrio económico para conseguir que la administración más importante, con presencia en la ciudad, que es el Ayuntamiento, pudiese seguir dando servicios, pero no solo seguir dándolos, sino mejorándolos y ampliando esos servicios, ¿no? Nosotros nos encontramos además con una situación económica en el Ayuntamiento de Plasencia muy delicada, 40 millones de euros de deuda financiera, que como todo el mundo sabe se incrementó con la suma importante también de las sentencias de las huertas de la isla, que sumaban a esa deuda otros 40 millones de euros más. Por lo tanto, el trabajo dentro de la casa para conseguir poner orden en la hacienda, conseguir que eso que estaba sucediendo y todos esos problemas que teníamos no tuviesen una repercusión directa en el ciudadano, sino que de alguna manera el ciudadano pudiese seguir con una vida normal, cotidiana, sin que sufriera ese escarnio que estaba sufriendo la administración, pues ya digo que requería muchas horas de trabajo, sobre todo político, pero también técnico, ¿no? Yo he tenido la suerte de contar con un equipo fantástico que ha hecho posible que eso sea una realidad. Y ese trabajo intenso de los 4 años no podía olvidarse nunca. Yo no podía haber sido alcalde durante 4 años encerrado en un despacho intentando que esto siguiese funcionando sin que se viniera abajo. Se consiguió, pero siempre alternándolo con una cosa muy importante para nosotros, y es un contacto directo con el ciudadano. Nosotros, como sabéis, visitamos institucionalmente cada año, una vez al menos, los barrios, además de tener una conexión directa con la asociación de vecinos, y participamos de todo aquello que sea posible con el fin de tener un contacto directo con el ciudadano. Además, ya sabéis que una herramienta de comunicación muy importante, a través de la cual nosotros conseguimos gran parte de la información y las necesidades, sugerencias, inquietudes, preocupaciones de los placentinos, es a través de las redes sociales, yo en este caso de manera directa y particular, ¿no? Y eso nos ha permitido también que esa parte tan importante de la administración, que es que vuelva a recuperar el diálogo con los ciudadanos, pues sea posible. Es verdad también que nosotros no somos todopoderosos, evidentemente. Esto y la situación era tan complicada que requería de mucho esfuerzo y en muchas ocasiones no teníamos los recursos para poder solucionar todos los problemas, evidentemente, pero sí al menos tener la posibilidad de conocer esos problemas, y si nosotros no éramos capaces de poder solucionarlo porque no era nuestra competencia, no teníamos los recursos, sí trasladarlo a otras administraciones con las que siempre hemos mantenido, o al menos así lo hemos intentado durante estos 6 años, mantener una buena relación. Pese a lo difícil que fue la legislatura anterior, tengo que decir que conseguimos cosas muy importantes que bueno, nos permitió ese diálogo con las administraciones, ese trabajo bien hecho para reducir la deuda en un tanto por ciento importante que nos permitiese seguir teniendo dinero para poder invertir en la ciudad, y puedo poner como ejemplo pues que la recuperación de la planta alta de la Plaza de Abastos ha sido un elemento dinamizador del casco histórico muy importante, las infraestructuras deportivas nuevas que se incorporaron, como el caso de la más importante, sin ningún tipo de duda, fueron las pistas de atletismo, que era una inversión muy importante por parte de la Junta que los gobiernos anteriores no acometieron, la única gran infraestructura que la Junta pagó en la legislatura anterior. Comenzó el desdoblamiento de la carretera de Montehermoso, una obra muy importante en la que se ha invertido mucho dinero y que está a punto ya de abrirse definitivamente. Se hicieron obras en la ciudad deportiva para el centro de servicio y formación que lleva el nombre de Francisco Delgado Melo,
pero a la vez incorporamos un nuevo campo de fútbol en San Miguel, que es una de las obras, pues la verdad, que emocionalmente me siento más satisfecho, porque era una petición del barrio de San Miguel y para el deporte de los más pequeños, y ese campo de fútbol de césped artificial se incorpora también durante la legislatura anterior. Inversiones muy importantes del Ministerio de Medio Ambiente, como el Arroyo Niebla, por ejemplo, o la conclusión del Palacio de Congresos que inaugurábamos hace unos días y que esperamos sea un motor de desarrollo añadido a esta ciudad, y otras muchas cuestiones que conseguimos precisamente, como la calle Sor Valentina Mirón, una petición de los empresarios y los vecinos, o San Cristóbal, una de las arterias más importantes de San Miguel, pues se recuperó casi al inicio de la legislatura anterior con una inversión muy importante que superaba el 1.000.000 de euros, ¿no? Todo esto, ya digo, que ha sido posible junto a otras pequeñas obras que los barrios nos han ido pidiendo, infraestructuras y servicios que han ido mejorando paulatinamente la ciudad. Queda mucho por hacer, evidentemente. Y otra de las cosas que me siento especialmente orgulloso, que durante estos 6 años hemos conseguido que Plasencia pase a ser una ciudad considerada de las más sucias de Extremadura a ser una ciudad ejemplo precisamente de la limpieza. De hecho, ahí están las escobas de plata y de oro conseguidas en estos últimos años, o el premio Princesa Leticia, que nos permitía también pues, un estímulo muy importante en un ámbito que trabajamos de una manera muy especial a través de una delegación propia que es accesibilidad y que nos ha permitido también hacer obras de adecuación para acercar los espacios no accesibles a las personas con difícil movilidad o con cualquier otra circunstancia, pongo como ejemplo la calle Claveros, pero cualquier otra inversión que se ha hecho precisamente para mejorar el mundo, en esa parte correspondiente a la accesibilidad de todos para hacer el mundo más justo y también tener más libertad para el conjunto de los ciudadanos, ¿no? Son algunos ejemplos de las cosas que pudimos hacer pese a las dificultades. Como digo, queda mucho por hacer, pero estamos en ese momento, como te decía antes y termino con esto, esperanzador, porque tenemos ya presupuestadas muchas grandes inversiones por parte de varias administraciones y sobre todo hemos conseguido 12,5 millones de euros a día de hoy en fondos europeos, con un trabajo intenso muy importante por parte de los concejales del área y también de los equipos técnicos que forman parte de la Oficina de Fondos Europeos, que nos han permitido conseguir los mayores fondos europeos que se han conseguido en la historia de esta ciudad. En este caso y hasta el momento, 12,5 millones de euros. El mayor problema, Fernando, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, han sido las huertas de la isla. ¿Cómo se afronta y cómo se pone solución a ese gran problema que hemos tenido? Pues es verdad que el gran problema que ha tenido esta ciudad, me atrevo a decir, en los últimos 50 años. Económicamente es un impacto muy importante. Pero también tengo que compartir con todos que el problema de las huertas de la isla nos ha hecho también mucho más fuertes. Nos ha obligado precisamente a mejorar de manera considerable lo que sucede en esta casa para afrontar ese problema y, como digo siempre, con el único fin de que ese problema se quede aquí y no sea un problema para el ciudadano en la calle. Que esto no requiera ni una sola reforma, ni un solo recorte, ni una sola actuación que de alguna manera reduzca los derechos del ciudadano en la calle. Y ese ha sido nuestro principio fundamental. Por eso también hemos tenido que hablar con mucha gente. Pero tengo que decir que hemos hablado con mucha gente con responsabilidades en este asunto y con éxito. Porque a día de hoy el Ministerio de Hacienda, que nos permitió pues, un dinero para poder pagar parte de esa deuda, a día de hoy nos está dando facilidades para devolver ese dinero acordes evidentemente a nuestra situación. Por lo tanto, tengo que agradecer mucho, además, en un brevísimo espacio de tiempo, desde que hay un gobierno con plenas facultades, que hemos podido solucionar este problema pues, para afrontar otras cuestiones para las que necesitamos liquidez económica. El problema de las huertas de la isla es verdad que existe, pero es un problema que paulatinamente y gracias a una tarea diplomática de muchas reuniones a lo largo del tiempo y particularmente con aquellos que tienen responsabilidades, reitero, de manera muy especial con el Ministerio de Hacienda, pues hemos conseguido minimizar sobre todo ese impacto de las huertas de la isla en Plasencia. Todo esto unido a que seguimos negociando pues, con algunos de los propietarios para poder sustituir el pago en dinero de parte de los intereses pues, por terrenos que están a disposición a través de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que es otro de los grandes hitos de la legislatura anterior.
una revisión del plan que nos permite pues no solo afrontar el problema de las huertas de la isla, tener suelo para que en un futuro más o menos inmediato pueda ser vendido y por lo tanto adquirir recursos para la ciudad, para el ayuntamiento, sino también para que no vuelva a haber problemas como los de las huertas de la isla que podían haber surgido de haber continuado el plan anterior, ¿no? Y sobre todo dar soluciones a los problemas de los ciudadanos en la medida que es posible a través de esa herramienta. Por lo tanto, yo quiero también trasladar ese mensaje de cierta tranquilidad y cierta esperanza, porque yo sé que el conjunto de la ciudad ha sentido mucha inquietud, evidentemente los responsables de una manera especial porque lo vivíamos día a día y teníamos que buscar soluciones para el problema, pero a día de hoy yo creo que el problema está al menos controlado y nos permite precisamente poder seguir con normalidad la vida de la ciudad, pero no solo con normalidad, sino con la normalidad de una ciudad que tiene aspiraciones, que quiere un futuro importante y que adquiere recursos para invertir y mejorar toda la ciudad, ¿no? Ese es el caso de esos 12,5 millones de fondos europeos que hemos conseguido y que van a mejorar considerablemente la ciudad. Nosotros podíamos haber hecho como antes, cualquier alcalde lo hacía, una lista. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Esta rotonda, este vial, esta recuperación de espacios degradados en virtud de las convocatorias. Nosotros no hemos querido hacer eso. Nosotros hemos querido que la gente se sienta partícipe de cada uno de los proyectos. Evidentemente, teniendo en cuenta que hay que adaptarse a una convocatoria y que hay unas necesidades que nosotros tenemos que cubrir, porque es un nivel de financiación que no nos va a venir por otro lado, entonces tenemos que aprovecharlo para cubrir nuestras necesidades también. Y esos foros de participación que se definieron para hacer posible que la gente sintiera propios estos proyectos y en esos foros de participación se eligiera la prioridad de los proyectos que se iban a presentar a Europa, ha sido una de las cosas más importantes de este periodo. 6 proyectos y conseguidos hasta el momento 12,5 millones de euros, que es una consecución casi histórica, ¿eh? Quiero manifestar además, por eso reiterar el periodo dulce y esperanzador que en pocas ocasiones, por no decir ninguna, esta ciudad ha podido conseguir en tan poco tiempo una inversión tan importante. La recuperación de los pabellones militares y su transformación en residencia de mayores cumple gran parte de los objetivos temáticos que son obligatorios y prioritarios para la Unión Europea. El primero y más importante es el de la creación de empleo. Un centro de estas características, con 70-80 plazas de residentes, va a tener una creación de empleo anexa muy importante. Seguramente hasta 100 personas podrán trabajar o dar servicio a la propia residencia. La propia dependencia y la atención a los mayores, teniendo en cuenta que estamos en un país y en un continente que cada vez va aumentando de edad, es también uno de los objetivos temáticos priorizados por la Unión Europea. A ello se une que el edificio será un edificio eficiente desde el punto de vista de la utilización de las energías e innovador desde el punto de vista de las terapias que se den a los residentes en esta residencia de mayores. Todo esto, unido al medio ambiente y la recuperación de los espacios medioambientales que circundan a la residencia, se une una cosa muy importante que es la movilidad. Para evitar una mayor descarga de CO2 a la atmósfera, pues necesitamos que nuestras vías tengan elementos que permitan que la fluidez del tráfico sea mucho mejor. En este caso nosotros estamos en el entorno de un punto muy difícil de la circulación de nuestra ciudad. Es el cruce de las avenidas Virgen del Puerto, que requiere un espacio tan importante urbanísticamente de la ciudad. Y por esa razón, pues Europa nos puntúa con el máximo y además nos permite que tengamos una dotación económica que es a la más alta a la que podía llegar Plasencia siendo una ciudad menor de 50.000 habitantes, en este caso 5 millones de euros, a lo que hay que añadir el 20% correspondiente a la ciudad que tiene que poner, que son 1.250.000 euros. Por lo tanto, ese proyecto de rehabilitación de los pabellones militares, de su entorno y además con 2 elementos añadidos, junto a una calle nueva que aparece en ese espacio para separarlo del pabellón nuevo, las 2 rotondas que mejorarán el tráfico, una de ellas en el cruce de las avenidas Virgen del Puerto, La Salle, Juan Carlos I y Avenida de Salamanca, y la siguiente, que es la que nos va a permitir el acceso directo desde el norte por la carretera de Salamanca, la Avenida de Salamanca, hacia la Avenida de la Hispanidad.
insistimos en que nuestros fondos europeos también nos permitan mejorar nuestras relaciones turísticas con otros entornos y también nuestras infraestructuras turísticas para hacer cada día mejor y más hermosa una ciudad que presentamos como reclamo para que la gente nos visite. Esas visitas al final conllevan que la gente se aloje en nuestros hoteles, coma en nuestros restaurantes, tomen algo en nuestros bares, compren nuestras tiendas y por lo tanto es uno de los elementos más importantes de nuestro desarrollo económico y así nos lo creemos nosotros, viendo además las cifras, siendo Plasencia uno de los destinos turísticos de interior más importantes del conjunto de nuestro país. Por lo tanto, requiere que hagamos inversiones para mejorar aún más esa avalancha de visitantes y de viajeros que llegan hasta Plasencia y que permiten un recurso económico muy importante y una creación de empleo ligada al turismo muy destacada. En ese ámbito, primero hemos querido priorizar nuestras relaciones con Portugal. El país vecino es también un reclamo turístico muy importante, tanto para españoles como para gente de otros países que visita España y Portugal. Y por esa razón, y atendiendo a nuestras relaciones históricas con ciudades como Castelo Branco y Portalegre, pues hemos conseguido una cantidad de dinero muy importante que nos va a permitir hacer paquetes turísticos conjuntos de Plasencia, el norte extremeño y Portugal, de manera que añadamos un atractivo más y por lo tanto podamos aumentar nuestro número de visitantes y de viajeros que llegan hasta Plasencia como puerta muy importante, no solo del norte extremeño, sino también de Portugal. Junto con esto, una de las actuaciones explícitas y visuales más importantes en las que estamos invirtiendo muchos recursos es en los cambios en la iluminación de nuestro casco histórico. Por esa razón, y atendiendo también a que las iluminaciones que tienen algunos de nuestros edificios históricos proceden de finales de los 90, pues requieren actuaciones que mejoren esa iluminación y la hagan además más eficiente y más eficaz. Ahorremos dinero y estén mejor iluminados nuestros monumentos. Y a través de Agenes, la Agencia Extremeña de la Energía, pues hemos conseguido un montante económico muy importante que nos va a permitir el modificar gran parte de esa iluminación. La Plaza San Vicente Ferrer, que es uno de los sitios más importantes al que llega el visitante, con el Palacio del Marqués de Mirabel y el Parador y el Museo también de Semana Santa, pues requiere de una nueva iluminación en la que se integre también el propio Palacio del Marqués de Mirabel y eso se está efectuando en este momento, como lo es también la iluminación de nuestra catedral. El monumento más importante requiere un cambio de iluminación y se va a realizar en los próximos meses junto con otros espacios, como es el caso de la Puerta del Sol o también del Acueducto, que es uno de nuestros monumentos también que primero ve uno a la entrada de nuestra ciudad, cuando accede sobre todo desde el norte, y que en este momento carece de iluminación. En este momento se están realizando esos proyectos y en unos meses serán una realidad. Esta inversión en el ámbito de la iluminación, en el que también incluye la Torre Lucía, que ya ha sido iluminada tanto por dentro como en el exterior de la Torre Lucía, pues nos va a permitir una mejor visualización de nuestros cascos históricos, no solo cuando uno está dentro de él, sino también desde fuera. Cuando uno está entrando en la ciudad ya va a percibir cómo es una ciudad, aunque sea de noche, pues una ciudad importante y que puede ser visitada porque se va a encontrar uno con joyas arquitectónicas como las que nosotros vamos a iluminar durante estos meses. Si no hubiésemos seguido trabajando, nos hubiésemos quedado con este dinero que acabamos de comentar. 6 millones, algo más de 6 millones de euros, pero la ciudad necesitaba más inversión. Por esa razón, primero con el asesoramiento del Ministerio de Hacienda, llegamos a la conclusión que pactando con Diputación Provincial podemos encontrar otro yacimiento de inversión europea muy importante. Esto no es fácil. Poner de acuerdo a dos administraciones y de signo político diferente era complejo. Pero al final lo que sale del Ayuntamiento, del equipo de gobierno, la propuesta que se le hace a la Diputación, finalmente y con todas las dificultades, es aceptada. Ese acuerdo con Diputación nos ha permitido traer hasta la provincia 12,5 millones de euros, de los cuales 5 son para Plasencia. Y con esos 5 millones, y manteniendo la obligatoriedad y prioridad que establecen los objetivos temáticos de la Unión Europea, pues hemos seguido trabajando sobre cuestiones que eran prioridad, que habían planteado los ciudadanos, una de ellas los aparcamientos, aumentar las plazas de aparcamiento, sobre todo en torno al casco histórico,
hablando de aparcamientos que históricamente se vienen demandando, pero para los que no había financiación, en este momento se han incluido dentro de ese proyecto de fondos europeos aprobado por Hacienda y con el que conseguimos una dotación económica que nos va a permitir hacer dos grandes obras de infraestructura ligadas a los aparcamientos, que son Puente de Trujillo, Eulogio González, un aparcamiento de 3 plantas en el que se podrán albergar 150 coches, 150 vehículos, y la cuarta fase de Sor Valentina Mirón, que es el aparcamiento de la calle Velázquez, con 350 nuevos aparcamientos a disposición de los placentinos. Por lo tanto, incluimos un aparcamiento en la zona sur del casco histórico y otro en la zona norte del casco histórico. Por lo tanto, 500 aparcamientos nuevos en Plasencia. ¿Esto por qué? El casco histórico sigue siendo una zona comercial y de ocio y cultural, de oferta cultural muy importante. Por lo tanto, requiere indiscutiblemente que haya posibilidades de aparcamiento para que la vida del casco histórico no se apague, sino que vaya creciendo, sin que esto sea obstáculo para que otras zonas de la ciudad sigan creciendo. Estos aparcamientos nos va a permitir que el comercio, las empresas ligadas al ocio, el conjunto del tejido empresarial de la ciudad tenga una herramienta más para que pueda seguir funcionando sin problema, para que el placentino se pueda acercar al casco histórico con 500 nuevos aparcamientos gratuitos a disposición de todos. Junto a estos dos grandes proyectos demandados por la ciudad, pues se une otro que también está ligado a estos mismos objetivos, pero que va a tener una utilidad más y quizá más importante. Estoy hablando de un vial por el que se puede acceder directamente desde la carretera del Valle, aproximadamente desde el cruce de la Unión con Santa Elena, hasta el parking de los ascensores, el parking de las huertas de la isla. Ese era nuestro objetivo, dar facilidad desde la Avenida del Valle al acceso, que ahora es muy complejo, hasta ese aparcamiento tan excepcional que hay en las huertas de la isla, pero como decía va a tener una utilidad mayor. Una utilidad más importante incluso que la propia conexión con el parking, y es que será el acceso al nuevo colegio de las huertas de la isla. Una inversión de la Junta de Extremadura que hemos conseguido, evidentemente, negociando con la Junta para el traslado de Alfonso VIII y Ramón y Cajal, los dos edificios que están en pleno centro de la ciudad, y que ese traslado se realizará a un nuevo gran edificio con una inversión de 4.700.000 euros, para la cual es necesario que este vial exista. Por lo tanto, estamos intentando del mismo modo que estos fondos europeos adquiridos con ese pacto con la Diputación nos permita hacer esa obra de ingeniería tan importante para el desarrollo de la ciudad y de una zona tan importante como las huertas de la isla. Bien, como estamos viendo, los fondos europeos, aunque pactados y consensuados con todos y convencidos todos de cuáles son las prioridades de la ciudad, nos van a permitir pues, subsanar determinadas deficiencias que tiene la ciudad ya entrado el siglo XXI, en el que estamos, ¿no? Y una de ellas es también hacer una inversión muy importante para la cual no habíamos conseguido que ninguna administración nos ayudara en una cuestión muy necesaria que nos cerró las puertas, tanto la Diputación como la Junta, para poder hacerla. Nosotros tenemos una ciudad deportiva que tiene 42 años de historia y particularmente dentro de esa ciudad deportiva, en la que se han hecho pues, muchas inversiones a lo largo del tiempo, las pistas de atletismo, el propio campo de fútbol de césped natural o el centro de servicios y de formación Francisco Delgado Melo, al margen de eso necesitábamos una inversión muy importante para cambiar una infraestructura que nos requiere las normativas nuevas, y es las depuradoras de las piscinas de verano. Es verdad que como están, no hay ningún problema ni ningún riesgo para quien las utiliza. Las aguas están depuradas, pero es verdad que a la Administración la normativa nos exige dar una vuelta de tuerca y que esa instalación de depuración de aguas pues, esté acorde a los momentos en los que estamos. Y por esa razón hemos estado durante años buscando pues, esa inversión muy importante que asciende casi al $500.000 de euros y que lo hemos conseguido gracias a los fondos europeos. Unos fondos transfronterizos que nos han permitido conseguir una cantidad de dinero que, unido al 20% que el Ayuntamiento tendrá que disponer, pues nos va a permitir cambiar esa instalación. Estas son las infraestructuras que no se ven, que posiblemente tengan menos impacto social,
pero que son absolutamente necesarias para adecuarlo a la legislación vigente. En estos tiempos ha cambiado mucho la tecnología y por lo cual la administración también tiene que cambiar y modernizarse, ¿no? Pues sí, nosotros además formamos parte de la administración más antigua del Estado, que son los ayuntamientos. Y los ayuntamientos requieren también el facilitar al ciudadano todos los trámites que tienen que realizar. En muchas ocasiones ya el ciudadano solicita que los trámites no sean in situ, no tengan que venir a la casa consistorial, a cualquier departamento, a realizar esas cuestiones, ¿no?, que son de necesidad para el ciudadano. Y por lo tanto también la Unión Europea nos pide a los ayuntamientos que parte de los fondos europeos se puedan invertir en la modernización de las nuevas tecnologías aplicadas sobre todo a la conexión de la administración con el ciudadano y también a cuestiones tan importantes en las que las administraciones trabajan con mucho esfuerzo porque requiere de grandes inversiones, que es la transparencia, que todo el mundo a través de las nuevas tecnologías de cualquier dispositivo puesto a disposición del ciudadano sepa en todo momento lo que puede hacer, lo que hay, lo que se hace, cualquier acuerdo que se tome en el ayuntamiento, cualquier documento que se establezca en una comisión de gobierno, en una comisión informativa, en un pleno, documentos que se aprueban aquí como el Plan General de Ordenación Urbana o los propios fondos europeos con sus proyectos presentados a Europa, pues puedan ser visualizados, estudiados, interiorizados por los propios ciudadanos, incluso para hacer propuestas en torno a eso. Entonces hay una cantidad de dinero dentro de esos proyectos que van a estar invertidos precisamente en esa modernización. Lo teníamos que hacer con fondos propios. Si yo lo hago con fondos propios, pues evidentemente estoy eliminando una inversión que el ayuntamiento podría hacer en un barrio de esas que nos piden los presidentes de las asociaciones de vecinos cuando visitamos las asociaciones de vecinos, o la mejora de un servicio, tendría que haber prescindido de ello. Sin embargo, gracias a los fondos europeos lo vamos a poder sufragar a través de los fondos adquiridos, de manera que los fondos propios sean invertidos y sigan invirtiendo en aquellas cuestiones que el ciudadano nos va pidiendo cuando visitamos pues cada uno de los barrios en virtud de obras o servicios que requiere o que necesitan cada uno de los distritos de la ciudad. Ligado al turismo y también a la rehabilitación del patrimonio, y después de un trabajo previo muy importante también, muy intenso, sobre todo para poder conseguir los espacios, poder adquirir las casas anexas a la muralla, etcétera, etcétera, a través de fondos europeos vamos a conseguir también recuperar 3 espacios muy importantes en la ciudad, pero sobre todo desde el punto de vista del patrimonio. Son varios espacios de la muralla que estaban ocultos detrás de casas, que hemos adquirido esos inmuebles y una vez derribados, pues vamos a poder con fondos europeos sufragar la urbanización de todos esos espacios. Estoy hablando de 3 fundamentalmente. Primero, Puerta de Berrozanas, un espacio, una casa en ruinas que no era propiedad municipal, que la hemos adquirido y que hemos conseguido a través de fondos europeos los recursos para poder recuperar todo ese espacio. De la misma manera, Puerta de Coria. Eliminamos hace unos meses 2 casas adosadas a la muralla y a partir de estos fondos vamos a poder recuperar ese espacio, siempre con intervención bajo la tutela de la Administración con competencias en patrimonio, que es la Junta de Extremadura, como es evidente. Y luego hay otro espacio en el que queríamos actuar, completar la actuación, mejor dicho, porque hemos hecho parte, la calle Plaza Obispo Amadeo se recuperó durante los meses anteriores y ahora nos queda la Plaza San Pedro de Alcántara, lo que nosotros llamamos la Puerta del Sol. Recuperar todo ese espacio, muy degradado por el paso del tiempo, que tuvo las últimas actuaciones en la primera mitad de los años 90 y que vamos a intentar por todos los medios recuperar el postigo de las Rosas, todo el suelo de esa parte, mejorar acerados, ampliar aparcamientos y con todo eso que la entrada más importante a nuestra parte histórica y nuestra parte comercial, el centro comercial abierto, pues tenga una mejor visión y sea una carta de presentación a la entrada de la ciudad histórica. Todo esto se va a poder hacer con fondos europeos. Son pequeñas inversiones, son grandes para nosotros si las tuviéramos que hacer nosotros, pero pequeñas para estos montantes económicos de dinero en las que esperamos también, como el conjunto de las obras que se van a licitar, pues tengamos suerte y sean empresas placentinas las que puedan afrontar estas obras, tanto pequeñas como medianas como las más grandes. A la vez, esto no se cierra aquí.
hay muchas otras obras, muchas otras intervenciones, muchos otros servicios que se van a sufragar con cargo a estos 12,5 millones de euros conseguidos, entre ellos avanzar en la eficiencia energética del conjunto de la ciudad, mejorar zonas degradadas para conseguir más aparcamiento en instalaciones como por ejemplo puede ser la piscina de invierno y una serie de actuaciones en el conjunto de los barrios, atendiendo también a las peticiones y prioridades que los presidentes vecinales nos han manifestado. Tenemos más proyectos, además de los fondos europeos, pero que también vayan a llegar a la ciudad. Pues sí, y además son proyectos que están en el haber de todos a lo largo de décadas y décadas, pero sin embargo ya los tenemos encima de la mesa, sobre todo con lo más importante, que es el presupuesto. Son grandes obras para las que necesitamos otras administraciones y se ha conseguido, evidentemente, con mucho diálogo para poner de acuerdo a mucha gente y que esas inversiones lleguen aquí. Cuando yo en el 2011 accedo a la alcaldía, me encuentro que una de las reivindicaciones mayores del conjunto de la ciudad es que nuestras entradas a Plasencia no son dignas de una ciudad como Plasencia, de una ciudad que quería ser referente turístico, referente comercial, referente empresarial. Y por esa razón empezamos a trabajar, evidentemente invirtiendo mucho tiempo, para conseguir que esas entradas estuvieran adecuadas a lo que pedía la ciudad en estos próximos años. Y a día de hoy lo hemos conseguido. Lo primero, en la legislatura anterior, el Gobierno en la Junta de Extremadura presupuesta el desdoblamiento de la carretera de Montehermoso, una de las obras de ingeniería más importantes de la ciudad, sobre todo en lo que se refiere al viario de acceso. Es la unión con la A66 de la antigua Nacional 630, añadiendo además que no solo se desdobla, sino que se arregla toda la parte urbana de esa vía, que es la avenida Obispo Laso, entre el cruce con Cristóbal Outrecht hasta la Avenida de España. Esto permite que la entrada centro de la ciudad, la más utilizada por quienes nos visitan, porque no tienen que atravesar el polígono industrial, está arreglada y a punto ya de abrirse de manera definitiva. Junto con esa obra, sabéis que emocionalmente Plasencia siempre ha reivindicado la adecuación de Martín Palomino. En este año hemos tenido la posibilidad, ya con un gobierno con plenas facultades en Madrid y con el acuerdo también con el presidente Vara en la Junta de Extremadura, de definir un proyecto conjunto de adecuación, de manera que 1/3 de la obra la sufragará cada una de estas administraciones. A punto de firmar ya el convenio para que eso sea una realidad y el primer paso, una vez firmado el convenio, será que la Junta de Extremadura, ese es su compromiso, saque a licitación la redacción del proyecto, un proyecto no fácil que tiene que arreglar 2,5 kilómetros de vía que atraviesa el polígono industrial y parte de la ciudad, que es la Avenida de España. Por lo tanto, esa es la siguiente gran conclusión de todos estos años de intentar poner de acuerdo a todo el mundo para que esto sea una realidad. También la entrada norte. La entrada norte por la antigua Nacional 630 está el proyecto ya a disposición pública, es una gran rotonda de acceso por la antigua Nacional que se adentra en la ciudad y que mejora la entrada, por lo tanto, de la zona norte. Una vez concluida esta legislatura, acabada ya la entrada centro, estoy convencido de que la entrada sur, que es Martín Palomino, y la entrada norte, con la rotonda proyectada por el Ministerio de Fomento, pues estarán en vías de adecuarse. Todo esto significa que terminaremos estas 2 legislaturas con las tres entradas a la ciudad, como una reivindicación histórica muy importante de la ciudad, pues a punto de estar completamente adaptadas a las circunstancias y las necesidades que tiene Plasencia. Junto con esto, hay otras 2 obras de infraestructura, una ya le he comentado anteriormente, es la inversión de 4.700.000 euros del acuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta para hacer el Colegio de las Huertas y trasladar, por lo tanto, a Alfonso VIII para convertir el lugar que ocupa Alfonso VIII en una gran plaza en la que se visualice uno de nuestros monumentos más importantes, que es la muralla, con el tramo de la Torre de Lucía, y el traslado también del Ramón y Cajal, que mejorará, evidentemente, cuando ese solar se construya, pues mejorará la visualización de una avenida que en este momento pues está comida por parte de ese edificio. Esa es otra de las grandes obras que además va a permitir actualizar y modernizar nuestro parque educativo, porque casi todos los centros escolares de primaria fundamentalmente que tenemos en la ciudad pues son de los años 60 y 70, por lo tanto necesitan renovación y esta va a ser una de las grandes renovaciones, un centro educativo con 3 líneas en un lugar excepcional que son las Huertas de la Isla y con una gran inversión. Y por otra parte, y por último, la inversión más importante desde el punto de vista económico, que son
30 millones de euros. Ya redactándose el proyecto y presupuestado los presupuestos generales del Estado, tendremos una nueva depuradora, una ampliación de la existente, pero que casi es una sustitución de la existente por una infraestructura nueva. Sabéis que tenemos muchos problemas con las aguas residuales, sobre todo las que vienen del Jerte a través de los colectores y que llegan hasta Plasencia y tienen que depurarse en nuestra depuradora. Y muchas veces no hay capacidad suficiente. Superamos mucho lo establecido para una depuradora, para una ciudad de 40.000 habitantes, cuando llegan aguas de, en muchos casos, 55.000 y 60.000 habitantes por las aguas residuales del Jerte. Por lo tanto, requería esta inversión. Hemos tenido que luchar mucho para que la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Ministerio de Medio Ambiente consigne una gran cantidad de dinero. Esta obra yo la defino como la segunda obra más importante en los últimos 40 años en el ámbito de las infraestructuras hidráulicas, sin las cuales sería imposible poder vivir en una ciudad. La primera de ellas, a principios de los 80, fue la gran presa del Jerte para tener abastecimiento de agua directo para la ciudad. Sin esa presa, a día de hoy, Plasencia tendría unos graves problemas de abastecimiento de agua. Hoy, sin embargo, somos una de las ciudades que contemplamos el futuro sin problemas de abastecimiento de agua gracias a esa gran obra de infraestructura. La segunda, sin ningún tipo de duda, es la gran depuradora de los 30 millones de euros que va a sustituir a la actual y que va a permitir que no volvamos a tener problemas con la depuración de agua, ni siquiera no solo la nuestra, sino también las del Jerte, y evidentemente invirtamos dinero en la mejora del medio ambiente, en que en ningún momento nuestra acción conlleve la destrucción de lo que hemos heredado después de generaciones y generaciones, y lo más importante, que es nuestro entorno y el río Jerte. Por lo tanto, es verdad que es una infraestructura, como decía antes, que se ve poco, que no tiene tanto impacto social, pero que sin ninguna duda va a ser la obra de ingeniería más importante de los últimos años después de la presa del Jerte. En muy poco tiempo hemos resumido el trabajo de 6 largos años. Un trabajo que muchas veces se queda en los despachos y que compartimos con el ciudadano, pues la consecución feliz y objetiva del dinero que ya está presupuestado y que tenemos para poder invertir. Todo esto lleva sus tiempos, la Administración tiene que licitar los proyectos, tiene que licitar las obras, pero lo que está claro es que en los próximos meses vamos a iniciar un proceso de transformación de la ciudad muy importante, teniendo en cuenta que lo que se pone sobre la mesa son aquellas inquietudes, sugerencias y la solución a los problemas que muchos ciudadanos nos han trasladado. Vamos a aumentar servicios, como la residencia de mayores, vamos a aumentar aparcamientos que van a beneficiar a quien nos visita, pero también a las industrias y comercios del centro y del entorno del centro. Vamos a hacer inversiones que mejoren los barrios. Vamos a permitir hacer accesible un lugar que hasta el momento siempre ha sido un problema, que son las huertas de la isla, a través de un vial que tendrá nuevos servicios educativos, pero además nuevos espacios para el esparcimiento, para la construcción y para los servicios que necesita esta ciudad. Por lo tanto, comienza una nueva era en esta ciudad que hemos construido entre todos. Eso es muy importante. El equipo de gobierno, el alcalde y el ayuntamiento lo han hecho posible porque han puesto a disposición, como instrumento que son, la posibilidad de mejorar, y después de todos esos años de trabajo vamos a ir viendo poco a poco cuál es la transformación que va a tener esta ciudad. Una transformación que ya se ha iniciado, porque hay una cosa muy importante que yo comparto siempre con quien tengo la posibilidad de hablar de este asunto. Nosotros pasamos una época difícil, pero esa época difícil va dando paso a cierta luz, a cierta esperanza, que es lo que yo antes comentaba. Y un punto muy importante para saber que vamos por el buen camino es que se está creando empleo. Hay más gente trabajando en esta ciudad, pero además el sector comercial, ese tejido comercial tan importante para esta ciudad, porque ha sido referente y lo es referente a todos los niveles, ha tenido un momento muy difícil. Nosotros hemos podido ver cómo naves industriales del polígono industrial o espacios en el casco histórico se cerraban. Sin embargo, ahora en el casco histórico, en la zona de la gran superficie del norte, en el polígono industrial, se van abriendo nuevas naves, nuevos negocios, nuevos autónomos que dan sus servicios a una ciudad que se mantiene en esa esperanza de que estos próximos años, estos próximos meses, va a sufrir una transformación para mejor, y va a ser una ciudad, como todos esperamos y deseamos, una ciudad
del siglo XXI. Ya digo, con la participación de todos, porque este ayuntamiento se ha caracterizado en todo momento por estar al servicio de esta ciudad, con la colaboración de todos, e intentar hacer una ciudad mejor. Y yo creo que en los próximos años vamos a ver cómo eso es posible gracias a la aportación de todos.